Todo comenzó el domingo 11 de mayo de 2025, justo antes del amanecer, aproximadamente a las 5:52 a.m. En ese momento, un operador del 911 del Centro de Despacho de Emergencias del Condado de Flathead recibió una llamada que inmediatamente se calificó como inusual. El hombre que llamó parecía tranquilo, demasiado tranquilo, de hecho. Pero bajo su calma había un sutil temblor en su voz, el tipo de temblor que indicaba que algo andaba mal. El hombre se identificó como Nicholas Olson Hartley, de 33 años y padre de 2 hijos, residente en el número 127 de Werner Peak Trail, una espaciosa casa en la tranquila urbanización Silverbrook Estates de Kalispell, Montana. Según las notas del operador, según lo revelado posteriormente por la policía de Kalispell, Nicholas habló con frases inconexas y vagas. Mencionó haber sufrido una crisis mental. Expresó que es demasiado. Dijo cosas como, no se merecen esto y no quiero que sufran. Sin embargo, nunca dijo directamente qué había hecho ni qué estaba a punto de hacer. La llamada duró menos de 60 segundos, y justo cuando el operador intentaba obtener una aclaración, la línea se cortó. Lo que hizo que la llamada fuera especialmente alarmante para los servicios de emergencia fue su naturaleza sin resolver. No se trataba de alguien pidiendo ayuda tras un allanamiento o una emergencia médica. Era críptica, emotiva y dejó en el aire. Inmediatamente se activaron los protocolos para llamadas tan vagas, pero de alto riesgo, relacionadas con la salud mental. La policía la clasificó como una verificación de bienestar con posible peligro para los ocupantes. 2 agentes acudieron a la residencia en cuestión de minutos. A las 5:58 a.m., la primera unidad policial llegó al lugar. Desde fuera, la casa parecía silenciosa. No había señales visibles de entrada forzada, ni gritos, ni movimiento. Todas las luces estaban apagadas, salvo una tenue luz en la cocina. Los agentes llamaron varias veces, pero no hubo respuesta. Debido a la naturaleza preocupante de la llamada y al posible peligro para los niños, ya que el sistema de 911 mostraba que la casa estaba registrada a nombre de una familia, decidieron forzar la entrada por la puerta corrediza trasera de cristal. Esa decisión resultaría necesaria y aterradora. Tono de la llamada. No fue una confesión, no fue una súplica. Fue el último aliento de lucidez de un hombre al borde de la violencia o ya superada. Pistas emocionales. Nicholas reveló lo justo en su tono y elección de palabras para transmitir que algo irreversible había ocurrido o estaba a punto de ocurrir. Perspectiva de los primeros intervinientes. La policía declaró posteriormente que, al reproducir la llamada, reconocieron lo que ahora creen que fueron admisiones veladas de culpabilidad o ideación presuicida. Cronología. Desde el momento en que terminó la llamada hasta la llegada de la policía, transcurrieron menos de 10 minutos, pero ya era demasiado tarde. Cuando los agentes entraron en la casa de los Olson Hartley poco después de las 6:00 a.m., el aire en el interior era gélido y tranquilo. A primera vista, nada parecía extraño. La casa estaba limpia, bien organizada y olía ligeramente a ropa de cama limpia. Una pequeña lámpara brillaba tenuemente en la sala de estar, proyectando suaves sombras sobre las paredes beige. Podría haber parecido una mañana cualquiera en un tranquilo barrio suburbano, salvo por el silencio abrumador. No se oían dibujos animados en la televisión, ni arrullos de bebés, ni pasos, solo un silencio tan denso que casi zumbaba en los oídos de los agentes. Entonces llegó el aroma metálico. Uno de los oficiales se dirigió al centro de la sala, donde un cuerpo yacía despatarrado junto al sofá. Nicholas Olson Hartley. Vestía pijama, con una pistola cerca de su mano derecha y una sola herida de bala en la sien. La sangre se había acumulado en las fibras de la alfombra bajo él y no cabía duda de que estaba muerto. Su rostro estaba extrañamente tranquilo.
con los ojos cerrados. No había ninguna nota a su lado, ninguna última palabra, solo el arma y el silencio enrojecido de la habitación. Pero eso no era todo, ni de cerca. A medida que se adentraban en la casa, despejando cada habitación, la pesadilla se desenvolvía pieza por pieza. En el comedor, junto a la cocina, se descubrió el segundo cuerpo. Katie Olson Hartley. Estaba desplomada contra la pared en una posición antinatural, con la cabeza inclinada hacia atrás y los ojos abiertos. Una herida de bala marcaba el centro de su pecho. Había señales de que la habían pillado por sorpresa, quizá de pie. En la mesa junto a ella había un calientabiberones y un biberón medio vacío, aún caliente al tacto. Su muerte no había sido instantánea. Las manchas de sangre en el suelo sugerían que había intentado arrastrarse, quizá para llegar hasta sus hijos, quizá solo para escapar. Nunca lo consiguió. El paso de los agentes se aceleró a medida que avanzaban hacia el pasillo que conducía a las habitaciones. Allí encontraron al hijo de 6 años. Estaba tumbado en su cama con las mantas cuidadosamente ajustadas hasta la barbilla, como si lo hubieran arropado. Un solo disparo en la cabeza le había quitado la vida. La posición del cuerpo daba la impresión de que no lo vio venir. Quizá aún dormía cuando su padre entró en la habitación. La serenidad de su rostro contrastaba violentamente con la realidad del acto. El último descubrimiento se produjo en la habitación infantil. Una pequeña habitación con paredes verde pastel, patuquitos cuidadosamente alineados en un estante y un móvil de nubes blancas y lunas sonrientes girando lentamente sobre la cuna. Dentro, la víctima más pequeña, de tan solo 7 meses, yacía inmóvil. Vestía un mono rosa con las palabras «pequeña soñadora» impresas en la parte delantera. Se veía una pequeña herida de entrada en un lateral del cráneo. No había señales de forcejeo, ni ruido, ni intento de huida. Solo un bebé que probablemente se despertó esa mañana esperando que lo alimentaran o lo abrazaran, y en cambio se encontró con una violencia inimaginable. Mientras los agentes pedían refuerzos por radio, a los servicios médicos de emergencia y a los investigadores de la escena del crimen, la atmósfera dentro de la casa se llenó de desesperación. Lo que se habían encontrado no era una disputa doméstica ni un accidente trágico. Era un acto de exterminio calculado. Un hombre se había levantado antes del amanecer, había caminado de habitación en habitación y había ejecutado a las 3 personas que deberían haber estado más seguras con él: su esposa, su hijo y su hija pequeña, antes de suicidarse. Y todo había sucedido en cuestión de minutos. No había señales de que las víctimas supieran lo que se avecinaba. No había heridas defensivas. No había llamadas al 911 de las víctimas. No había mensajes enviados con desesperación. Nada más que muerte. Afuera, los vecinos empezaban a despertar. Ojos curiosos observaban a través de las cortinas mientras el sol se asomaba sobre las montañas rocosas, iluminando una escena que pronto acapararía los titulares. El porche estaba cubierto con cinta amarilla y la puerta principal estaba entreabierta. Los periodistas la llamarían más tarde la Casa de los Cadáveres. Un nombre que capturaba tanto el horror como la escalofriante irrevocabilidad de lo ocurrido en su interior. De vuelta adentro, los agentes hicieron lo que pudieron. Documentaron, fotografiaron, recopilaron pruebas. Pero para muchos, el peso psicológico ya se había asentado. Los policías veteranos se derrumbaron. Los técnicos forenses tuvieron que hacer una pausa para salir. Al parecer, un paramédico vomitó en la entrada. Lo más duro no fue la sangre ni la violencia, sino la cuna. La habitación del bebé, aún tan llena de vida e inocencia, hacía que el crimen pareciera no solo trágico, sino también perverso. A las 7:00 en Menta, la casa estaba completamente asegurada. 4 cuerpos, un arma, ningún sobreviviente y ninguna respuesta.
Al menos no todavía. La escena del crimen ya no era un hogar, era una tumba. Y fuera lo que fuese, que había llevado a Nicholas Olson Hartley a destruir la familia que ayudó a formar, los socorristas sabían que este era un momento que llevarían consigo el resto de sus vidas. Los sucesos de la masacre familiar de Montana se desarrollaron en un breve y trágico lapso de tiempo el 11 de mayo de 2025. A las 5:52 a.m., Nicholas Olson Hartley llamó al 911, reportando una vaga emergencia de salud mental. Sus palabras fueron preocupantes, pero confusas. No admitió directamente la violencia, pero su tono y comentarios fueron suficientes para generar alarma. Colgó la llamada abruptamente antes de que la central pudiera obtener más detalles. La policía fue enviada de inmediato a la residencia en Werner Peak Trail. Llegaron al lugar poco antes de las 6:03 a.m. Tras no recibir respuesta en la puerta y notar un silencio inquietante en el interior, decidieron entrar a la casa por la fuerza. Una vez dentro, encontraron los cuerpos de Nicholas, su esposa Katie y sus 2 hijos, todos fallecidos por heridas de bala. Durante la siguiente hora, se aseguró la escena y los investigadores comenzaron a procesar las pruebas. Más tarde ese mismo día, el 11 de mayo, las autoridades confirmaron oficialmente que se trataba de un asesinato-suicidio, identificando a Nicholas como el tirador. Para el 12 de mayo, se hicieron públicos los nombres de las víctimas y los medios locales comenzaron a informar con todos los detalles. La cronología confirmó que todo el incidente, desde el primer disparo hasta el descubrimiento, probablemente ocurrió en menos de 15 minutos. La tragedia se centró en la familia Olson Hartley, un hogar aparentemente normal en Kalispell, Montana. A primera vista, parecían estables, pacíficos y unidos. Nada en ellos sugería lo que estaba por venir. Nicholas Olson Hartley, de 33 años, era esposo y padre. Trabajaba en ciberseguridad, principalmente desde casa. No tenía antecedentes conocidos de violencia, cargos criminales ni tratamiento de salud mental. Se le consideraba tranquilo, algo reservado y a menudo reservado. Sin embargo, escritos privados descubiertos posteriormente mostraban signos de deterioro emocional, como depresión, sentimientos de desesperanza y pensamientos inquietantes sobre proteger a su familia de un sufrimiento futuro imaginario. Su esposa, Katie Olson Hartley, de 27 años, era barista en una popular cafetería local. Conocida por su personalidad amable y cariñosa, Katie estaba profundamente involucrada en la vida de sus hijos y era muy querida por sus compañeros de trabajo y vecinos. Justo el día antes de la tragedia, había compartido fotos de sus hijos en redes sociales celebrando un Día de la Madre adelantado. Su hijo de 6 años, cuyo nombre no se hizo público, cursaba primer grado en una escuela primaria cercana. Los vecinos lo describieron como alegre, enérgico y siempre paseando en patinete por el barrio. La víctima más joven era su bebé de 7 meses, aún un bebé, incapaz de hablar ni siquiera de gatear. Su presencia había traído alegría a la familia y a quienes los rodeaban. Ninguno de ellos tenía relación conocida con servicios de atención infantil, las fuerzas del orden, ni refugios para víctimas de violencia doméstica. No había señales de alerta visibles desde el exterior. Pero, a puerta cerrada, Nicholas aparentemente luchaba con una grave angustia interna que nadie detectó hasta que fue demasiado tarde. La tragedia se centró en la familia Olson Hartley, un hogar aparentemente normal en Kalispell, Montana. A primera vista parecían estables, tranquilos y unidos. Nada en ellos hacía presagiar lo que estaba por venir. Nicholas Olson Hartley, de 33 años, era esposo y padre. Trabajaba en ciberseguridad y principalmente desde casa. No tenía antecedentes conocidos de violencia, cargos criminales ni tratamiento de salud mental. Se le consideraba tranquilo,
algo reservado y a menudo reservado. Pero escritos privados, descubiertos posteriormente, mostraban signos de deterioro emocional, incluyendo depresión, sentimientos de desesperanza y pensamientos perturbadores sobre proteger a su familia de un sufrimiento futuro imaginario. Su esposa, Katie Olson Hartley, de 27 años, era barista en una popular cafetería local. Conocida por su personalidad amable y cariñosa, Katie estaba muy involucrada en la vida de sus hijos y era muy querida por sus compañeros de trabajo y vecinos. Justo el día antes de la tragedia, había compartido fotos de sus hijos en redes sociales celebrando un Día de la Madre adelantado. Su hijo, de 6 años, cuyo nombre no se hizo público, cursaba primer grado en una escuela primaria cercana. Los vecinos lo describieron como alegre, enérgico y siempre paseando en patinete por el vecindario. La víctima más joven fue su bebé de 7 meses, aún un bebé, incapaz de hablar o incluso gatear. Su presencia había traído alegría a la familia y a quienes los rodeaban. Ninguno de ellos tenía relación conocida con servicios de atención infantil, la policía, ni refugios para víctimas de violencia doméstica. No había señales de advertencia visibles desde el exterior. Pero a puerta cerrada, Nicholas aparentemente luchaba con una grave angustia interna que nadie detectó hasta que fue demasiado tarde. A medida que los investigadores comenzaron a reconstruir los hechos de la masacre, su atención se centró rápidamente en comprender el estado mental de Nicholas Olson Hartley, el hombre que había quitado la vida a su esposa e hijos antes de quitarse la suya. No había antecedentes de conducta delictiva, violencia doméstica ni órdenes de alejamiento registradas. Para amigos y vecinos, Nicholas parecía un hombre tranquilo y responsable, un empleado remoto de ciberseguridad que mantenía una actitud reservada, pero que nunca planteaba inquietudes. No tenía antecedentes documentados de enfermedad mental, y nadie recordaba que hablara abiertamente sobre angustia emocional o problemas personales. Sin embargo, las pruebas recuperadas en la casa y en su computadora portátil personal presentaban un panorama muy diferente. Los detectives descubrieron una serie de entradas de diario digital y mensajes no enviados almacenados en su disco duro, escritos privados que sugerían una profunda agitación emocional. En ellos, Nicholas expresaba sentimientos de desesperanza, inseguridad y la creencia de que estaba fracasando como esposo y padre. Se consideraba una carga y describía a su familia como demasiado buena para la vida que les estaba dando. Algunas entradas insinuaban pensamientos distorsionados, incluyendo la idea de que estaba evitando a sus seres queridos un futuro sufrimiento. Esto revelaba una peligrosa espiral mental que no había sido controlada. Una entrada escalofriante se titulaba «El plan de salida», que detallaban en términos vagos pero inquietantes un escenario en el que se llevaría a su familia con él pacíficamente. No era un lenguaje abiertamente violento, pero sí mostraba premeditación, una clara señal de que el acto había sido planeado, no espontáneo. Expertos en salud mental señalaron posteriormente que los escritos de Nicholas reflejaban rasgos de ideación suicida con justificación delirante, una condición que a veces se observa en aniquiladores familiares. Se trata de individuos que, a menudo en un estado de depresión o psicosis sin tratar, creen que acabar con la vida de su familia es un acto de misericordia o protección. La tragedia es que nadie lo sabía. Nunca había buscado terapia. No había tenido visitas médicas recientes, ni recetas de antidepresivos, ni tratamiento psiquiátrico. Como muchos que sufren en silencio, Nicholas mantuvo oculto su colapso emocional, hasta que se manifestó de la forma más devastadora. La noticia de la tragedia de la familia Olson Hartley se extendió por Kalispell como un reguero de pólvora. A las pocas horas del descubrimiento,
los residentes del barrio de Silverbrook Estates se congregaron frente a la casa, atónitos y en silencio, contemplando la cinta policial amarilla que ahora sellaba la otrora feliz casa familiar. Los vecinos estaban en shock. Muchos habían interactuado con Katie, describiéndola como amigable, alegre y a menudo vista paseando con el cochecito o charlando junto al buzón. Otros recordaban haber visto al niño de 6 años en patinete en la acera unos días antes. La familia no había mostrado signos visibles de angustia ni conflicto. Eso hizo que el crimen fuera aún más inquietante. Algunos residentes admitieron haber oído las sirenas esa mañana, pero asumieron que se trataba de una emergencia médica o de un incendio. Nadie esperaba el anuncio de la policía esa misma tarde. Un asesinato-suicidio se había cobrado la vida de toda una familia. Los negocios locales mostraron su apoyo casi de inmediato. El lugar de trabajo de Katie, una popular cafetería en el centro, cerró durante 3 días para expresar su dolor. Sus compañeros organizaron una vigilia con velas en Woodland Park, a la que asistieron más de 200 personas. Llevaron flores, fotos, notas escritas a mano y peluches, y los depositaron al pie de un gran roble con un cartel enmarcado que decía «En memoria de Katie y sus angelitos». La gente lloró abiertamente, no solo por las víctimas, sino al darse cuenta de que algo tan terrible pudiera suceder en su tranquilo pueblo. Pastores de iglesias locales ofrecieron oraciones y consejería. Las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencia y una creciente indignación por el hecho de que nadie lo hubiera previsto. La reacción de la comunidad no fue solo de tristeza, sino también una llamada de atención. Los padres comenzaron a contactar con amigos y familiares con más frecuencia. Las conversaciones sobre salud mental, antes evitadas o consideradas privadas, ahora eran el centro de atención. La gente se preguntaba si había habido señales que no habían visto, algo que podrían haber dicho, algo que podrían haber hecho. En resumen, la comunidad quedó profundamente conmocionada. La tragedia no solo se llevó 4 vidas, sino que dejó una profunda huella traumática que afectó a vecinos, profesores, compañeros de clase, amigos, personal de primera respuesta e incluso a desconocidos que simplemente se preocuparon por ellos. El funeral se celebró 10 días después. Katie y los niños fueron enterrados juntos. Nicholas fue incinerado en privado. Su familia se distanció del hecho. Los investigadores confirmaron el asesinato-suicidio. Todas las pruebas, balística, cronología, el arma utilizada, apuntaban a que Nicholas actuó solo. No hubo drogas ni alcohol involucrados. Los medios nacionales recogieron la historia. Se la apodó la Casa de los Cadáveres, y las cadenas se centraron en la impactante discreción del crimen. Los defensores de la salud mental utilizaron la tragedia para impulsar la ampliación de los servicios en Montana, especialmente para padres jóvenes y hombres. Los expertos llamaron a Nicholas una víctima silenciosa. Sus escritos coincidían con los perfiles de los aniquiladores familiares delirantes. Sin antecedentes, solo un colapso mental privado. Los socorristas, especialmente quienes encontraron al bebé, recibieron terapia para superar el trauma. La escena fue descrita como desgarradora. La hermana de Katie se convirtió en defensora pública, impulsando leyes sobre chequeos de bienestar y exámenes posparto. La casa se vendió y se renovó. Algunos vecinos la evitan por completo. La tragedia dejó una huella imborrable en Kalispell. Surgieron conmemoraciones, actividades comunitarias y reformas en salud mental para garantizar que Katie y sus hijos no fueran olvidados.